Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 88 y tercera del 2021. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Hoy tendremos la conferencia Al otro lado del azul con Elga del Valle La Luz, quien nació en San Juan, es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto del Río Piedras. Allí obtuvo el grado de bachillerato en educación secundaria con concentración en historia y estudios sociales y una maestría en administración pública con concentración en recursos humanos. Posee un doctorado en filosofía y letras con concentración en historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es profesora de historia de la Escuela Libre de Música de San Juan, consultora educativa y escritora. Ha publicado ensayos en la Enciclopedia de Puerto Rico en línea para la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y columnas dirigidas a los temas de equidad, de género y justicia social en los periódicos Diálogo UPR y El Nuevo Día. Entre sus publicaciones se encuentran Se llamaba Ana, La vida de Ana Roque de Duprey, cuentos infantiles o cuento infantil. Al otro lado del azul, poesía y luces y sombras, el discurso feminista en las publicaciones fundadas por Ana Roque Eigel de Duprey. Tiene microrelatos y cuentos en las revistas literarias electrónicas como Nefelismo de Venezuela, En sentido figurado de Argentina y en las antologías José Luis González 2018 de Puerto Rico, Somos la Voz 2020 de República Dominicana y Cuentos Infantiles Sin Fronteras de la ciudad de Bilbao en España. Como invitada especial también tenemos a la escritora Rubis Camacho. Buenas noches, Rubis, podemos comenzar. Buenas noches a Pablo, buenas noches a Elga Mercedes y buenas noches a todos los amigos y amigas que se conectan. Es una gran noche, es una noche de celebración, es una noche de regocijo, porque voy a conversar con la autora de esta noche, nuestra querida Elga Mercedes del Valle La Luz, sobre uno de sus trabajos más recientes, el poemario Al otro lado del azul. Podríamos decir que el 2019 y el 2020 han sido años difíciles para Puerto Rico y también para el planeta. Sin embargo, podría decir que el 2019 y el 2020 han sido años productivos en la pluma de Elga del Valle La Luz, porque ha producido muchas cosas. ¿Me equivoco, Elga? ¿O nos quieres contar qué cosas has hecho en estos años, en este tiempo? Sí, bueno, en este tiempo le comentaba a Pablo, ¿verdad? Hace un rato antes de entrar en vivo, que cuando yo inicié el doctorado, que fue en 2017, después de una conversación con el historiador Jaime Rodríguez Cancel, surge, ¿verdad?, esta tentación por la investigación del feminismo, el primer feminismo puertorriqueño en Puerto Rico, en cuanto a la comunidad de las mujeres burguesas, ¿verdad?, las mujeres de clase media alta, clase alta puertorriqueña, y ese primer feminismo que se cimenta desde ese movimiento, teniendo como precursora a Ana Roque. Y yo empiezo a investigar, iniciando mis estudios doctorales, pues por esa curiosidad que se me propició en aquella conversación. Y voy entonces a la circulación puertorriqueña, a la colección puertorriqueña, debo decir, en la Universidad de Puerto Rico, y me topo con este caudal de información maravillosa de primera mano, ¿verdad? Manuscritos de puño y letra de esta mujer,
y empiezo a leer y me digo a mí, me digo, ¿qué pasa que no conocemos a estas mujeres a fondo en nuestra historia? Y entonces decido hacer este cuento infantil. Y entonces ahí es que empieza ese periodo que tú llamas el periodo de productividad. La investigué, preparo este cuento infantil y con esa intención de dar a conocer a Ana Roque. De ese proceso, además de retomar lo que fue la poesía en mi vida, cuando yo era adolescente, yo escribía, ¿verdad? Tenía una libretita y escribía cosas, ¿verdad? Pero nunca tuve formación en escritura creativa. Pasan años, ¿verdad? El periodo, digamos, de dificultad en mi vida, pero de crecimiento también, porque aprendemos de todo. Y entonces, con la entrada a la maestría y el doctorado, retomo ese proceso también de la poesía, escribiendo cositas y, como te digo, sin profundizar en mi formación de escritora. Entonces, en este periodo 2017 para acá, yo entré en taller porque yo quería propiciar que eso produjera, ¿verdad? Porque era una sensación, digamos, estaba en la sombra, ¿verdad? De mi vida, estaba oculta, estaba relegada, podemos decir. Y entonces inicio en talleres que tengo, ¿verdad? La fortuna de haber tomado talleres contigo, Ruby, a quien admiro, respeto como escritora y como ser humano maravilloso que eres. Así que ahí retomó la poesía. Y ha sido un proceso maravilloso. De esos 2 años hacia atrás surge Al otro lado del azul. Aparte de eso, pues también he estado más en contacto con la comunidad literaria en Puerto Rico y en otras partes, buscando, ¿verdad?, qué se está haciendo en otras partes, y ahí envío algún poema, algún microrrelato que con fortuna, ¿verdad?, y con toda la humildad del mundo, digo que, ¿verdad?, me lo tuvieron en consideración y lo publicaron, y de ahí surgen esas publicaciones en otras partes de Latinoamérica y España. Muy bien. Por casualidad, Elga Mercedes, ¿tienes contigo el poemario desde el otro lado del azul? Al otro lado del azul. Vean, para que los amigos y las amigas puedan ver esa maravillosa edición que presenta una puerta, hay una cadena, y de alguna manera hay una invitación a abrir esa puerta, a lograr penetrar, entrar al mundo imaginario de Elga Mercedes, y a su vez hay una voz poética que rompe la puerta, que rompe la cadena y mira desde el otro lado del azul, al otro lado del azul. ¿Qué hay detrás de ese azul que es la puerta? Y yo me atrevo a decir que tiene un poco que ver con sus ojos, que son así unos ojos claros maravillosos. ¿Qué ve la poeta más allá de sus ojos? Y me gustaría comenzar planteando que cuando se lee el poemario, que si recuerdo bien y conté bien, Elga Mercedes me ayuda en eso, son algunos 24 poemas, 23, 24 sí. Poemas, y están seccionados, están comprendidos en diversas unidades. ¿Nos puedes decir las unidades para que las compartas con la audiencia, Elga? Sí, claro que sí. Hay una unidad que es azul celeste, esta otra que es lápiz lazuli, cobalto, índigo, se me queda una, si me permite lo consulto, claro es que celeste. Sí, ¿cómo no? El celeste. Muy bien, muy bien. Son títulos de las unidades o las secciones del libro que mantienen una continuidad del tema, porque es interesante, Elga Mercedes,
cómo la imagen del color está aferrada a la voz poética en este poemario en particular, podría decir yo. Sin embargo, yo quiero plantear que al otro lado del azul es una carta íntima. Es un poemario que a mi modo de ver es una carta íntima. Es una carta que se escribe dirigida a un tú. Fíjense que el poemario comienza con el siguiente poema. Lienzo. Eres tú quien habita las flores de Frida, el bigote de Dalí, los girasoles de Van Gogh, la sonrisa de la Gioconda, el sol ardiente de Lytton, las orquídeas de O'Keeffe, los paisajes de Monet, el baquiné de Oller, la dama a caballo de Campeche, los colores de Renoir, el claroscuro de Caravaggio, la Venus de Botticelli. ¿O es que fuiste sublime pincel en la mano del artista? Y a través de esa enumeración deliciosa, a través de esa enumeración llena de referentes artísticos, literarios, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura, en el mundo de la creación, en esa enumeración hay una pregunta que se queda dentro del poema. Y si usted continúa leyendo los próximos poemas, y más adelante le vamos a pedir a nuestra autora que comparta algunos desde su voz, va a descubrir que posiblemente mi teoría tenga éxito, partiendo de que este poemario es una carta íntima que Helga Mercedes abre a la audiencia, abre al mundo, abre al planeta, para contarnos qué ve ella del otro lado de la puerta. Y en la puerta es el gran universo, que es su vida, la vida de la voz poética, la vida de la voz lírica, la vida y el mundo que la conforman, el mundo que la ha estrujado muchas veces y el mundo que la hace construirse nuevamente. Te pregunto, Helga Mercedes, ¿piensas efectivamente que tu poemario va dirigido a alguien en particular? ¿Es una carta íntima, abierta, dirigida a alguien que compartes con el mundo? El poema es, en esencia, compartirme, pero compartir ese mundo que desde mi ejercicio de introspección, también en un ejercicio simultáneo de mirar hacia afuera, se replica, las experiencias se replican, las sensaciones se replican. Somos humanos, ¿verdad? Es decir, somos seres sensibles y somos seres que aprendemos de la experiencia, y quizás ese ejercicio de mirada interior también me hace solidarizarme con ese mundo de otros, de otras. Y el poemario es una apertura, pero antes de esa apertura hay una ruptura con esa cadena que está en la portada, con esa cadena oxidada que podemos quizás pensar que es el sentimiento de encierro, podemos así decirlo, y propiciar romper con ese encierro y abrir la puerta, pero no solo hacia dentro de mí, sino también abrirla a otros y a otras. Muy bien. Se han buscado, Helga, tantas definiciones a lo que es la poesía. Se ha dicho que la poesía es el gran misterio. Se ha dicho que la poesía es la unión de dos palabras que pensaste jamás podrían unirse, en el decir de García Lorca. O como hemos dicho en otros foros, cuando Cortázar decía que la poesía es lo que queda una vez se ha definido la poesía. Pero son
cientos y miles de definiciones de lo que es la poesía. ¿Con qué definición, si alguna, te alineas tú? Pues mira, yo creo que como Borges, no hay, como dijo Borges alguna vez, no hay manera de definirla totalmente, sino que es algo así como la expresión de lo bello, pero utilizando la palabra, ¿verdad? Y cómo esa palabra, estoy, ¿verdad?, diciéndolo desde el pensamiento borgiano, pero desde mi, ¿verdad?, manera de interpretarlo, sino cómo se hilvana, cómo se usan estratégicamente y de manera artística esas palabras que se entrelazan, que se entretejen. Para mí no hay, como es el pensamiento borgiano, no hay una definición absoluta, porque es tanto, la poesía es tanto, que no hay manera de definirla específicamente, con manera definitiva o definitoria. Pero yo creo que hay un elemento que siempre va a estar, que es el poeta, la poeta se maravilla. Y a mí me gusta usar mucho esa palabra, cuando converso con José, la usamos mucho cuando caminamos por algún jardín o de camino a la montaña o a la costa. Es eso de el momento en que tú te maravillas, que tú te paras a detenerte, perdón, ¿verdad? Para no ser redundante, te detienes y miras y te maravillas con el aleteo de un ave, con un atardecer, un amanecer, con una mariposa, con un ruiseñor cantando, un pitirre, que los vemos aquí en las mañanas y en las tardes. Es eso. El poeta y la poesía tiene por obligación el acto de maravillarse, que va a propiciar que el poeta quiera hilvanar artísticamente la palabra y regalarla a quien le lee, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, y podríamos estar noches enteras hablando de si la poesía nos acontece o si nosotros vivimos en el mundo de la poesía y somos nosotros los que despertamos a la realidad maravillosa de la poesía. Pero hay grandes divergencias y grandes convergencias. En lo que sí podríamos estar de acuerdo todos es que la poesía parte de la maravilla, de eso que tú llamas la maravilla, de que el mundo y sus milagros no nos son indiferentes. Vivimos atisbando el milagro de la vida y el milagro y la dureza del dolor, ¿verdad? Porque van de la mano. Pero te quisiera preguntar, Elga, Mercedes, este poemario... no oigo. ¿No me escuchas? No escucho bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora, Elga? ¿Me escuchas? Pablo, vamos a necesitar un poquito tu ayuda. Sí, Elga, ¿me escuchas a mí, Elga? Sí. Ruby, trata de nuevo. Bien, ¿me escuchas, Elga Mercedes? ¿Me escuchas? Y a mí, Elga, ¿me estás escuchando a mí? Sí, te escucho. A mí sí. Tú no lo estás viendo por Facebook, ¿verdad? Estás en Zoom. Déjame ver si puedo accesar por otro medio, quizás será el mío entonces, que está un Sí, poco... sí. Sí, es porque Facebook tiene un delay de unos, creo que 10 segundos. Ruby, tú me has escuchado, ¿verdad? Te escucho perfectamente, sí. Muy bien.
escucho como entrecortado y lagueado. Si quieres, Helga, entra. Ok, entraste desde el celular. Sí, sí. Está bien. Verifica el audio. Déjame ver aquí. Ok, no sé si ahora me escuchan. Te escucho perfectamente. ¿Me escuchas, Helga Mercedes? Sí, ahora aparentemente es que se redujo la señal. Qué bueno, excelente, qué bueno. ¿Podemos continuar entonces, Pablo? ¿Sí? Sí, continuamos. Perfecto. Te decía, Helga Mercedes, que a mí me parece que este poemario devela una estadía profunda en el amor, que hace distinto este poemario a otros poemarios sobre el mismo tema. ¿Qué lo hace distinto? Sí, mira, a mí me parece que lo que desde mi perspectiva lo diferencia es que según las secciones están en gradaciones, ¿verdad? En distintos tonos del azul, pues hay una manifestación a través de todo el poemario de diferentes formas de amar. Entonces, por ejemplo, hay poemas que hablan del amor propio. Hay algunos que te pueden reflejar el amor de pareja, inclusive el acto de amar a nivel corporal, ¿verdad? También las diferentes maneras de amar desde la diversidad, desde Lesbos, por ejemplo, desde el amor homosexual, del amor contemplativo que raya en la adoración, pero también del desamor. Y por otro lado, la decepción como resultado de un amor y la transgresión del sujeto amado inclusive. Así que a mí me parece que en ese sentido es quizás diferente a otros. Muy bien. Se ha dicho que la poesía es la patria más íntima. Con menos se dice siempre más. Y muchas poetas y muchos poetas hablan de una cierta sensación de desnudez una vez publican un poemario. Por lo menos los primeros dos. Se habla de eso, de sentirse desnudos en la calle, de que la vulnerabilidad los arropa y las arropa, porque están compartiendo, como dijiste tú, abriendo al mundo, compartiendo con el mundo vivencias muy íntimas. ¿Tienes esa misma sensación? Pues mira, posiblemente sí hay algo de esa sensación de desnudarse, ¿verdad? Al lector o a la lectora, pero también yo lo veo como había dicho, el ejercicio de introspección, pero también es una profunda mirada al mundo del otro y que quizás ese acto de desnudez provoca a otros que lean sentirse acompañados, porque posiblemente se puedan identificar con algo que esté allí. Y entonces sí, hay algo de desnudez, pero también hay algo de, podemos decir, de nada de pudor en ese sentido, porque te estás compartiendo, pero no temes hacerlo. Muy bien. ¿Qué te parece, Helga Mercedes, si detenemos unos minutos las preguntas y esta conversación que me encanta tener contigo, para que nos leas uno o dos poemas
del poemario para que nuestros amigos y amigas tengan una idea de tu escritura, de por dónde va este poemario desde el que se mira al otro lado del azul? Claro que sí. Les voy a compartir de manera inicial de la sección que se titula Índigo, el poema En letras me salvo. Se titula En letras me salvo. Sabor a hierbabuena. La casi línea, casi curva de tu sonrisa. Llevo por esqueleto cada uno de tus recuerdos, por músculos, tu fuerza de voluntad. Por latidos, el parpadeo de tus ojos, tu olor, el de ayer y el de aquella tarde de abril. Camino las huellas, tus huellas, en los pliegues de las sábanas y las que dejaste en la taza de café, para habitarme el espacio y saturarme los silencios. Tu sangre en mi sangre, torrente, aliento, boca. Escribo. ¿Uno más? ¿Uno más? Uno más. Bien. Este es de la sección titulada Azul Plomizo y se titula Postmortem. Cuerpo putrefacto, requiem de los gusanos, mi ataúd espolvoreado con tierra y el sudor del sepulturero, y las flores veteadas e hipócritas que rodean mi tumba esperan por una lágrima tuya, las plegarias de mi madre, la exhumación de mi arrepentimiento. Bien, muy bien. Muy bella poesía, Helga Mercedes. Qué grato escucharlo de tu boca y qué grato tener esta conversación. Me gustaría que habláramos ahora un poquito sobre el hecho poético y cómo pasas del hecho poético a escribir un poema. Porque entiendo el asunto de vivir la maravilla. Yo creo que no es posible hacer poesía si no vives asombrándote del paso de la hormiga, de cómo cae la luz sobre las hojas, del chasquido de las ramas, el viento, de cómo mira a un niño, de cómo abraza a una mujer, de cómo huele una comida, de todos los fenómenos maravillosos, ¿verdad?, que son parte de la poesía. Esos son los hechos poéticos, y como tú, pienso que uno vive maravillada ante eso. Sin embargo, a veces queremos expresar en el poema y la tarea de trasladar la emoción y la maravilla al poema no resulta tan sencilla. Te pregunto, ¿qué obstáculos encuentras a menudo cuando vas a escribir un poema? Pues a mí me parece, bueno, no, estoy segura, que la mayor limitación es la autocrítica y no encontrar la palabra, no encontrar cuál es la palabra idónea para decir lo que se quiere expresar. Y entonces, esa autocrítica
que me ha pasado y me pasa todo el tiempo en el ejercicio escritural, no solamente poético, sino también me pasa en el ensayo y me pasa en el cuento, es pensar, ¿es realmente eso lo que quiero decir? ¿Es realmente de esta forma que quiero decirlo? Y yo creo que es ese ejercicio de pasar juicio sobre lo que escribo desde no estar satisfecha totalmente con lo que se produce. Pero también quiero añadir que otro obstáculo son los periodos que yo llamo periodos de desierto, que no sé de qué otra manera decirlo, que es ese momento en el que tú quieres decir, pero estás en un momento en que simplemente no, ni el teclado, ni la pluma, ni el lápiz a la mano, nada. Y yo creo que anímicamente es un momento, por lo menos a mí como, ¿verdad? En el ejercicio de escribir, un momento en el que hay que detenerse hasta encontrar el oasis en el desierto. Así que... Muy bien. Podríamos pasar muchas noches conversando sobre si algún día el idioma, el lenguaje será suficiente para expresar la poesía. ¿Verdad? No solamente que no encontremos la palabra, sino si de verdad el lenguaje es suficiente para atrapar ese gran acontecimiento que es la poesía. De modo que puedo entender, ¿verdad? Ese momento del desierto, cuando ni el lenguaje ni el cerebro logran armonizar y la emoción logran armonizar para revelar la maravilla. Pero te pregunto, una vez superado el obstáculo, ¿cuándo sabes y cómo sabes que terminaste el poema? Es cuando sé de manera definitiva que esto es lo que quería expresar, que no hay espacio para repensarlo, alterar, añadir o quitar. Es como una sensación, digamos, de tranquilidad y satisfacción con lo escrito. Aunque también debo añadir que siempre hay oportunidad, ¿verdad?, para editar o practicar el oficio, ¿verdad?, y alterar, pero ya cuando el poema o el ensayo, lo que sea que escribo, yo lo leo y siento esa sensación de tranquilidad y satisfacción, ya yo sé que está terminado. Supongamos que Elga Mercedes entra a una gran librería. Y cuando digo gran librería me refiero a una librería que contiene muchos volúmenes en sus estantes, de mucho material literario. Y va a la sección de poesía y toma un ejemplar al azar, comienza a leer, posiblemente qué elemento haría que cerraras el libro y lo volvieras a su lugar y no lo compraras o no lo siguieras leyendo. Tiene que haber una sensación de enamoramiento a primera vista. El libro, hay que decir que desde la portada cautiva, ¿verdad? Pero yo cuando compro un libro en una librería o
visito una librería y voy a mis secciones favoritas, tomo el libro, observo la portada, miro la contraportada y abro y leo las primeras líneas, sea un poema, o sea novela, cuento o historia, cualquiera. Tiene que haber amor a primera vista, tiene que cautivarme, tiene que utilizar, ¿verdad? Si en el caso de la poesía, las imágenes que provoca la lectura. Así que a mí me parece que es eso, es cautivar, ¿verdad? Que quede cautivada, enamorada. Si no hay amor a primera vista, pues lo devuelvo al estante. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si nos lees 2 poemas más, Elga Mercedes? Claro que sí. Bien, les comparto también de la sección Índigo el poema titulado Ofrenda. Dice así: tengo un anillo de ópalo y amatista para abrigarte el anular desnudo, una corona de malaquitas para adornarte la cabeza y los sueños, un listón de turquesas para ceñirte el cinto y amarrarte la inseguridad, un par de zarcillos de esmeraldas incrustadas para colgarte de las orejas y liberarte del temor, un collar de perlas cultivadas para vestirte el cuello y hacer juego con tu sonrisa, flor de azar. Bien, muy bien. Vamos al próximo. Hermosos poemas. Me encanta lo que has hecho. Gracias, Luis. Bien, les voy a leer el favorito de Ana Bárbara, mi hija, que se titula, desde la sección titulada Celeste, y se titula Serenata Matutina. Me asoma tu cara color alegría, que me pinta los arcoíris que no han sido y me escampa los aguaceros por venir. Trovo al pie de tu ventana las coplas a tu sonrisa que rutila, mientras el sol envidioso convoca al cónclave de nubes que se niegan a ocultarte tras el gris. Aquí, apostado bajo el azul de tu ventana, interpreto la melodía de tus carcajadas y mi guitarra en si bemol hace una escalera de semicorcheas para que llegue hasta ti. Canto una oda al lunar que pone punto final a tu sonrisa, atrapada entre el rosado tulipán de tus mejillas, resguardadas por el pardo de tu mirada, y desde la ventana asiente mientras lanza un beso a este humilde trovador. Muy hermoso, muy hermoso. Estoy de acuerdo con Ana Bárbara, es una bella pieza, una bellísima pieza. Te pregunto, Elga Mercedes, ¿qué poetas y qué poesía te acompaña o te ha acompañado en los últimos, digamos, 10, 15 años hasta el momento en el que te conviertes en una autora publicada? Porque cuando alguien me dice que quiere escribir poesía, lo primero que yo le pregunto es, ¿qué estás leyendo? No qué estás escribiendo, ¿qué estás leyendo? Para tener una idea de por dónde van sus gustos y sus preferencias literarias, porque es importante leer buena poesía si se quiere escribir buena poesía. Eso lo sabemos todos y todas.
te pregunto, ¿qué poetas en los últimos años te han acompañado, te han provocado a escribir y a mirar el mundo desde el ojo de la poesía? Bien, si me permites, ¿puedo ir un poco más atrás? Claro que sí, claro que sí. Muy rápidamente. La primera poesía de la que yo tengo conciencia y recuerdo son las canciones de cuna de mi madre. ¿Okay? Y los discos que ella tenía discos de vinil, y en esos discos había uno, estamos hablando, yo tendría 2 o 3 años de edad, que era el canto al amado de Teresa de Ávila. Y yo recuerdo todavía, tan vívido como ahora, yo escucharlo y repetir, vivo sin vivir en mí. Y repetirlo. Y me emociono, ¿verdad? Porque una niña de 2 o 3 años no entiende lo que está diciendo, que muero porque no muero. Pero mi mamá los cantaba con alegría y yo los escuchaba, y lo que mi mamá me transmitía era una sensación que místicamente ha sido estudiada, ¿verdad? Y literariamente a Teresa de Jesús en la poesía desde el encierro, ¿verdad? Y los cantos al amado, y como doctora obviamente de la iglesia, pero de la iglesia católica, pero es como una niña o un niño puede percibir esa sensación de que eso que se está diciendo provoca un sentimiento que yo llamaría inclusive una explosión de euforia interna. O sea, yo recuerdo con mucha alegría, y todavía fue tan y tan importante en mi vida que lo recuerdo como si fuera ahora. Y no recuerdo la letra completa, obviamente, pero yo recuerdo porque era repetitivo cuando era cantado, vivo sin vivir en mí. Pero también recuerdo los boleros de domingo de mi papá. Y entonces para mí eso es poesía. Pedro Flores, Silvia Resach, los Condes, los Panchos, ¿qué te puedo decir? Y eso era todos los domingos. Pero a nivel literario yo descubrí la poesía porque yo tuve unas maestras de español que eran maravillosas. Y no tengo recuerdo, o sea, mis recuerdos de maestras de español fueron maestras comprometidas con enamorar al estudiante en la lectura, con enamorar al estudiante del cuento, de la poesía, de la novela. Y así fue en toda mi vida escolar, y ahí yo conocí pues a los nuestros. Yo me acuerdo mi maestra de 3er grado que nos hacía cantar La Tierruca de Virgilio, y entonces yo recuerdo el Valle de Collores, que yo tuve que recitarlo en poesía coreada con el grupo de mi clase. Y esas fueron las primeras nociones, Julia de Burgos. Luego en la escuela superior conocí a Lorca, el romancero, conocí pues un poco más profundo a Benedetti, que es uno de mis amados, ¿verdad? Y así sucesivamente a Miguel Hernández, pero el que de las últimas décadas, ¿verdad? O la última década, quien más me llevo, voy a nombrar un hombre y una mujer, ¿verdad? Es Benedetti, que lo amo, o sea, amo su novela, amo su cuento, amo su poesía. Y, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, es la más reciente que me cautivó. Me cautivó su poesía. Ellos dos. Benedetti hace un poco más, pero Pizarnik hace como 5 o 6 años atrás. También tengo otros, la gran Gabriela y su poema Besos, que me fascina. Tengo, ¿quién más te puedo decir? Julia,
que no es el Río Grande de Loíza el poema que más me estremece, sino a Julia de Burgos. Esa confrontación con el yo, que siempre lo tengo presente. Hay de los nuestros, hay uno que no es tan conocido y que me lo presentó José Enrique, mi compañero de vida, que es el gran Clemente Soto Vélez y el Caballo de Palo. Y este lo conozco con usted. Excelente. Y estoy segura que cuando terminemos la grabación te vas a acordar de una cantidad de nombres y vas a decir, y no dije este, y no dije este, y no dije... Eso nos pasa siempre, pero los referentes que has mencionado son referentes poderosos en la poesía, de modo que celebro tu vínculo amoroso con esos poetas, esas poetas y la influencia que ejercen sobre ti. Cautivadora por demás y tierna la escena con tu madre cantando lo místico, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Yo creo que eso es un momento místico que merece un cuento, que merece una escena de una novela o que merece varios poemas. Y me parece fascinante esa experiencia desde la niñez con la alta poesía. Me encanta que lo hayas contado, que lo hayas compartido con nosotros. ¿Qué te parece si leemos dos más? Porque ya estamos llegando nos quedan algunos 4 minutos, si debemos cerrar a las 7:50, y me gustaría que compartieras 2 poemas más con nosotros. Sí, les voy a compartir de la sección Lápiz Lazuli un poema al maestro Van Gogh titulado Olas y Estrellas. Tiene una cita de epígrafe de Vincent Van Gogh que dice: sueño con pintar y luego pinto mis sueños. Y el poema dice: luna cómplice, lapislázuli la noche, en espirales incesantes y melifluos, las estrellas rutilan, musitan, dicen al maestro, queremos ser perlas, las complace, simulando olas, discretas confiesan, no sabemos cielo, pretendemos ser mar. Uy, qué hermoso, hermosísimo. Y les comparto el poema titulado Amante epistolar. Dice así: me parece ver tu mano complaciente y suave, el índice manchado de tinta, anegada entre libros y papeles. Deslizas tu mano en cada hoja, como acariciándome el rostro, como aquel día en la Recoleta. Las letras, las palabras silvanadas te rescatan, te transportan a mundos paralelos, parajes de euforia y embeleso. De repente, recuerdas mi existencia. Me escribes una epístola, narras con detalle tus aventuras recientes. El matasellos delata la procedencia. Esperas mi respuesta, devota y recíproca, para sentirte viva, para saberte correspondida. La despedida de costumbre cierra mi carta. Siempre tuyo, amante epistolar. Bien, muy bien, hermoso, hermosas piezas. Elga Mercedes, a mí me gustaría, si es posible, cerrar esta participación
con Elga Mercedes, compartiendo unas palabras sencillas que ella tuvo a bien colocar en la contraportada de este poemario hermoso y sentido, honesto por demás, auténtico. Dice así: sobre al otro lado del azul. Aletea la mañana. Una mujer canta un verso o gime desde la hondura de su corazón. Agiganta las horas desde el azul único de sus ojos, porque contempla por encima de los escombros y ama desafiando las ruinas. Escapa de su muro de silencios para enumerarnos el mundo y regodearse en quien ama, que es decir, encontrarse en su cuerpo y en su palabra. Elga Mercedes del Valle La Luz nos propone otra mirada, aquella en la que no se agota la esperanza, aunque nos amenacen con destronar el mar, en palabras del maestro Mateo Morrison. Este poemario es un árbol de amor que reclama su derecho a existir iluminado. Me cobijo bajo su sombra. Las palomas sacuden versos en las ramas de esta madrugada de octubre. Gracias por poner en mis manos esta ofrenda de olor suave. Gracias por abrir al mundo la poesía de tu corazón limpio y de tu corazón agradecido. Hoy la literatura puertorriqueña recibe tu poemario con gratitud. Lo celebramos y esperamos que este libro, como cada libro, salga a recorrer el mundo, salga a encontrar su destino, salga a llenar las noches, los instantes, las mañanas de todos aquellos y aquellas que amamos la poesía y que podemos vibrar con tu trino y que podemos cantar con tu canto y que podemos encontrarnos en el dolor de algunos cantos y podemos encontrarnos en la alegría y en la esperanza que impera como un hilo inevitable a través del poemario. Muchas gracias por esta ofrenda a la literatura puertorriqueña. Muchas gracias por tu ofrenda a Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, Ruby. Gracias por tu generosidad, siempre, por tu amistad y por siempre estar dispuesta y recibirme siempre. Y agradezco de una vez al Instituto de Cultura también por el espacio y al doctor Pablo Vargas por la oportunidad. Le cedemos la palabra a nuestro querido compañero doctor Pablo Crespo. Ay, Ruby, Elga, gracias. Yo no tengo palabras, ¿verdad? Yo estoy bien emocionado con el coloquio de hoy y cualquier cosa que yo diga no va a llegar a lo que ustedes hicieron esta noche. Elga, te exhorto a que luego tomes tu tiempo y mires el Facebook del ICP y todos los comentarios que te han hecho allí. Gracias, profesor. Nada, en realidad estoy bien emocionado, esto me encantó, esta noche fue bien especial y mágica y se lo agradezco grandemente. Nada, vamos a aprovechar para anunciar que nuestro próximo coloquio será el sábado 16 de enero a las 11 a.m., cuando estaremos presentando la revista ICP número 14, titulada Lo Distinto. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Buenas noches y nada, gracias nuevamente. A ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.